Introducción general, el camino de la victoria teocrática. Jueves 15 de enero 5 de la madrugada. Muy buenos días, familia de Conéctate a Jesús. Hoy es un día de definiciones y de fortaleza espiritual. Pero antes de sumergirnos en la profundidad del capítulo 18 de Matrimonios Felices, vamos a preparar el terreno con el alimento sólido que el cielo ha preparado para nosotros. 1. El fundamento, la Biblia al día. Iniciaremos con Génesis 15, preparado por nuestra hermana Rosita. Veremos a un Abraham que necesita confirmar la promesa, un recordatorio de que Dios siempre responde a la fe de quien busca gestionar su herencia bajo el pacto divino. 2. La unción, ser semejante a Jesús. Seguidamente, el devocional para hoy 15 de enero. Buscaremos esa influencia modeladora, de la que hablamos ayer, para que nuestra humanidad sea fortalecida antes de enfrentar las batallas del día. 3. La gestión, capítulo 18, la voluntad en acción. Con el corazón ya preparado, entraremos al capítulo 18. Aquí la G de gestión se vuelve práctica, aprenderemos a ejecutar planes sabios para que nuestro hogar funcione bajo el gobierno de Dios y no bajo el impulso del egoísmo. 4. La identidad, historia de los pioneros. Y para cerrar con broche de oro, presentaremos el segundo capítulo de nuestra historia, desde el comienzo. Los pioneros nos recordarán cómo Dios condujo a su iglesia, cómo la conduce hoy y cómo la conducirá mañana. Como bien dijo Elena G. de White, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor ha conducido a su pueblo en el pasado. Prepárense, que el viaje de fe comienza ahora con Génesis 15. Génesis 15, ¿aceptarías hacer un pacto con Dios? Génesis 15. Reina Valera 1960. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. La tierra de los eneos, los ceneseos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis 15, ¿aceptarías hacer un pacto con Dios? ¿Sabías que Dios quiere hacer un pacto con nosotros? ¿Qué entendemos por pacto? Según el sitio web dictionary.com, la palabra pacto significa acuerdo o promesa, normalmente formal, entre 2 o más personas o grupos para hacer o no hacer algo específico, traducido del inglés. En la Biblia, la palabra pacto tiene los siguientes significados. Biblia.
Cualquiera de las promesas hechas por Dios en diferentes momentos, como las hechas a Noé, Abraham o David y sus descendientes, o el nuevo pacto inaugurado por Cristo. El acuerdo entre Dios y los antiguos israelitas, en el que Dios prometió bendecirlos y protegerlos si guardaban fielmente la ley que Dios les había dado. En la Biblia, un pacto es un acuerdo formal y vinculante entre dos partes, que a menudo implica promesas o compromisos. Se utiliza con frecuencia para describir los acuerdos entre Dios y los seres humanos, lo que significa una relación sagrada y duradera. El concepto de pacto es fundamental en la narrativa bíblica, ya que ilustra las interacciones de Dios con la humanidad y su plan de salvación. Aspectos clave de los pactos bíblicos. Acuerdo vinculante. Un pacto es más que un simple acuerdo, es un compromiso solemne, que a menudo implica juramentos y promesas, según la revista Tabletal. Las promesas de Dios. Dios inicia y cumple muchos pactos, prometiendo bendiciones, protección y prosperidad futura a aquellos que se asocian con Él. Elementos condicionales e incondicionales. Si bien muchos pactos implican estipulaciones o condiciones específicas por parte de la humanidad, algunos también incluyen promesas incondicionales de Dios. Ejemplos en la Biblia. A lo largo de la Biblia se encuentran varios pactos clave, entre ellos el pacto con Noé, después del diluvio, el pacto con Abraham y el pacto con los israelitas en el monte Sinaí, según Bible Project. Dios hizo una serie de pactos con Abraham, el más destacado de los cuales es el pacto abrahámico, descrito en Génesis 12, versículos 1 al 3, y desarrollado con más detalle en Génesis 15 y 17. Este pacto incluía promesas de tierra, una gran nación descendiente de Abraham y bendiciones para todas las familias de la tierra a través de él. Elementos clave del pacto abrahámico. Tierra. Dios prometió dar a Abraham y a sus descendientes una tierra, concretamente Canaán, como posesión perpetua. Descendientes. Dios prometió que Abraham se convertiría en padre de una gran nación, a pesar de que él y su esposa no tenían hijos. Bendiciones. Dios prometió que, a través de Abraham y sus descendientes, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Señal de la circuncisión. En Génesis 17, Dios estableció el pacto con Abraham y le ordenó a él y a sus descendientes que se circuncidaran como señal de su relación de pacto. La relación de Dios. Dios prometió ser el Dios de Abraham y el Dios de sus descendientes. Otros pactos con Abraham. Génesis 15. Este capítulo describe un pacto formalizado con Abraham, el nombre original de Abraham, a través de un ritual en el que Dios ordenó a Abraham que dividiera los animales, lo que significaba que la tierra sería dada a sus descendientes. Génesis 17. Este capítulo detalla aún más el pacto, renombrando a Abraham como Abraham, añadiendo la circuncisión como señal y reiterando la promesa de muchos descendientes y una gran nación. La fe como clave. La fe de Abraham en las promesas de Dios fue considerada justicia, Génesis 15, versículo 6, lo que destaca la importancia de la fe en las promesas de Dios. Dios quiere hacer un pacto contigo. De la misma manera que Dios hizo un pacto con Noé, Abraham y David, Él quiere hacer un pacto con nosotros. Sin embargo, los términos y condiciones del pacto que Él quiere hacer con nosotros han cambiado un poco. Veamos cuáles son los nuevos términos y condiciones que Dios ha establecido para nosotros y que Jeremías ha llamado nuevo pacto con los hijos de Israel. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Las bendiciones y las promesas son las mismas. Podemos encontrar algunas de las bendiciones en Deuteronomio 28, así como a lo largo de toda la Biblia. Por lo tanto,
no se repiten en este nuevo pacto. Lo que ha cambiado es que, en lugar de estar escritas en tablas de piedra, estarán escritas en nuestros corazones o en nuestras mentes. El otro elemento que no ha cambiado es que se trata de un pacto voluntario. Ambas partes deben aceptar los términos y condiciones. Si aceptamos, Dios cumplirá su parte del pacto, si nosotros cumplimos la nuestra. Esto significa que el pacto sigue estando condicionado al cumplimiento por ambas partes. Hicimos un pacto con el Señor unos meses antes de la pandemia de COVID-19. Podemos asegurarles que, mientras cumplamos con nuestra parte, el Señor cumplirá sus promesas. ¿Quieres hacer un pacto con Dios? Vale la pena intentarlo. Ser semejante a Jesús. Escritos de Elena G. de White Devocional. Ser semejante a Jesús. Orar silenciosa y continuamente, 15 de enero. Alegre es el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Primera de Crónicas 16, 10, 11. La oración no es entendida como se debiera. Nuestras oraciones no son para informar a Dios de algo que Él no sabe. El Señor está al tanto de los secretos de cada alma. Nuestras oraciones no tienen por qué ser largas ni decirse en voz alta. Dios lee los pensamientos ocultos. Podemos orar en secreto, y aquel que ve en secreto oirá y nos recompensará en público. Las oraciones dirigidas a Dios para contarle todas nuestras desgracias cuando en realidad no nos sentimos desgraciados, son oraciones hipócritas. Dios tiene en cuenta el corazón contrito. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios, nos pone a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza al deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. La fuerza adquirida por medio de la oración a Dios nos preparará para nuestros deberes cotidianos. Las tentaciones a que estamos diariamente expuestos hacen de la oración una necesidad. Con el fin de ser mantenidos por el poder de Dios mediante la fe, los deseos de la mente debieran ascender continuamente en oración silenciosa. Cuando estamos rodeados por influencias destinadas a apartarnos de Dios, nuestras peticiones de ayuda y fuerza deben ser incansables. A menos que así sea, nunca tendremos éxito en quebrantar el orgullo y en vencer el poder que nos tienta a cometer excesos pecaminosos que nos apartan del Salvador. La luz de la verdad, que santifica la vida, descubrirá al que la recibe las pasiones pecaminosas de su corazón, las cuales se esfuerzan por conseguir el señorío y hacen necesario tener todo nervio en tensión y ejercitar todas las facultades para resistir a Satanás y vencer por los méritos de Cristo. Mensajes para los jóvenes, 245, 246. Esta lectura del devocional para el 15 de enero es el Manual de Operaciones, para el capítulo 18. Si el capítulo trata sobre la gestión de la herencia, Elena G. de White nos revela aquí que el motor de esa gestión es la oración silenciosa y continua. Aquí tienes el análisis teocrático para integrar este devocional con la agenda del jueves. Escudo análisis teocrático, la oración como combustible de gestión 1. La oración no informa, transforma. 1 Crónicas 4 y 10, 11. El concepto, la oración no es para contarle cosas a Dios, sino para ponernos nosotros en armonía con Él. Aplicación a la gestión. Muchos padres oran pidiendo que Dios cambie a sus hijos o a su cónyuge. El devocional nos corrige, la oración es para que Dios nos cambie a nosotros, dándonos la influencia modeladora necesaria para liderar el hogar. Es pasar de la oración hipócrita a la oración del corazón quebrantado. 2. La oración no reemplaza al deber, gestión financiera y moral. El concepto, Dios no acepta oraciones fervorosas en lugar del diezmo o del cumplimiento del deber. Relación con la herencia, no podemos orar por nuestros hijos mientras descuidamos el deber de disciplinarlos o proveer un ambiente santo. La G de gestión del capítulo 18 implica que la oración nos da la fuerza para cumplir el deber, no para evadirlo. 3. La oración silenciosa, el escudo en la arena de batalla. La estrategia, los deseos de la mente debieran ascender continuamente en oración silenciosa.
Aplicación práctica. En el fragor de un conflicto matrimonial o ante la rebeldía de un hijo, la gestión teocrática se activa en silencio. Es esa conexión constante que nos impide caer en excesos pecaminosos, gritos, ira, descontrol. La oración silenciosa es la que mantiene el nervio en tensión, para resistir a Satanás en tiempo real. Introducción general, serie, Feliz para siempre, versión adulto. Jueves 15 de enero 5 de la madrugada capítulo 18. Muy buenos días, familia de Conéctate a Jesús. Al igual que el ciervo busca las aguas, nosotros buscamos hoy la presencia del Dios vivo. Bienvenidos al capítulo 18, el corazón de nuestra G de gestión. Hoy no solo hablaremos de intenciones, hablaremos de ejecución bajo el gobierno de Dios. Esta es la hoja de ruta para nuestros 4 segmentos de hoy. 1. Primer bloque, el diagnóstico de la voluntad. Iniciaremos identificando dónde se ha debilitado el timón de nuestro hogar. Basados en la vida de oración de Jesús, entenderemos que gestionar la voluntad no es un esfuerzo humano, sino el resultado de estar conectados a la fuente para no morir en la sequía espiritual. 2. Segundo bloque, la gestión de los impulsos, GPS paso 3. Entraremos al taller práctico. ¿Cómo transformar un carácter irritable en uno que refleje la paz de Cristo? Analizaremos la importancia de someter nuestros deseos naturales para que nuestra herencia, nuestros hijos, reciba un legado de dominio propio y no de caos. 3. Tercer bloque, la provisión diaria del Pentecostés. Profundizaremos en la necesidad de nuevas provisiones. No podemos gestionar las batallas de hoy con la oración de ayer. Veremos cómo el Espíritu Santo actúa como la influencia modeladora, que santifica y ennoblece cada rincón de nuestra intimidad y paternidad. 4. Cuarto bloque, el plan de acción del grupo de obreros. Cerraremos uniendo fuerzas como el grupito de obreros del Rey. Aprenderemos a hacer planes y ejecutarlos sabiamente, entendiendo que cuando oramos juntos, el mensaje de la herencia del Salmo 127 penetra con un poder que ningún honor humano puede igualar. Sintonice su corazón, porque el primer bloque de gestión comienza ahora. Edificio de estilo clásico, desarrollo de la agenda, capítulo 181. Primer bloque, el diagnóstico de la voluntad. El análisis, el timón del hogar se debilita cuando la voluntad humana intenta gobernar por su cuenta. Como dice el devocional, la oración no informa a Dios, nos armoniza con Él. La gestión, identificamos la sequía espiritual como la raíz de la mala gestión. Si no hay oración de madrugada, Marcos 1:35, la voluntad se vuelve rígida o caprichosa. Conclusión del bloque, el diagnóstico es claro, sin conexión a la fuente, el motor del hogar se funde. 2. Segundo bloque, la gestión de los impulsos, GPS paso 3. El taller práctico. Aquí enfrentamos el carácter irritable. El devocional nos dice que la luz de la verdad descubre nuestras pasiones pecaminosas. La gestión, gestionar la voluntad es decidir no reaccionar bajo el impulso del orgullo. Es el paso 3 del GPS, redireccionamos nuestra voluntad hacia la mansedumbre de Cristo para que nuestra herencia, hijos, no herede nuestro caos, sino nuestro dominio propio. 3. Tercer bloque, la provisión diaria del Pentecostés. La necesidad no se puede pelear hoy con la fuerza de ayer. El devocional enfatiza que las tentaciones diarias hacen de la oración una necesidad incansable. La influencia modeladora, el Espíritu Santo actúa como el alfarero. En este bloque explicamos que la influencia modeladora es lo que nos santifica y ennoblece, convirtiendo una paternidad/maternidad ordinaria en una de influencia eterna. 4. Cuarto bloque, el plan de acción del grupo de obreros. La ejecución, aquí cerramos como grupito de obreros. El devocional aclara que la oración no reemplaza al deber. El plan, hacer planes sabios significa aplicar la sabiduría recibida en la oración a las finanzas, la educación de los hijos y el tiempo de pareja. La oración colectiva rompe la sequía y hace que el Salmo 127 sea una realidad palpable. John Nevis Andrews. Primer misionero extranjero. Nació el 22 de julio de 1829, murió el 21 de octubre de 1883.
J. N. Andrews simboliza una cosa para los adventistas del séptimo día. Fue el primer misionero adventista del séptimo día que viajó en 1874 al occidente de Europa para establecer la obra en Suiza. Pero olvidamos que él fue también el autor del libro histórico, Historia del Sábado. Pocos de nosotros conocemos a J. N. Andrew como el tercer presidente de la Asociación General del 14 de mayo de 1867 al 18 de mayo de 1869. Fue precedido únicamente por Juan Byington y Jaime White. Este gigante literario, profundo estudiante y santo, fue también el editor de nuestra venerable revista de iglesia, la Review y Herald. Aunque vivió solamente 54 años, se distinguió a sí mismo como uno de los mejores escritores que jamás hayamos tenido. Estuvo asociado muy de cerca con el pastor y la señora White en la dirección pionera y el trabajo evangelístico de la iglesia naciente. Andrews se desarrolló vigorosamente en su servicio pionero en el occidente de Europa. En muchas maneras estaba calificado para el trabajo misionero. En otras habría hecho mejor en su tierra natal. No obstante, Dios lo usó para reunir las esparcidas compañías que guardaban el sábado en Inglaterra y en el continente, y para organizar la obra, con oficina central en Basilea, Suiza. Murió en el servicio activo, un sacrificado misionero pionero. Juan Norton Loughborough, primer historiador de la Iglesia. Nació el 26 de enero de 1832, murió el 7 de abril de 1924. Juan Norton Loughborough llegó a ser un adventista guardador del sábado como resultado de las labores de J. N. Andrews. Comenzó a predicar inmediatamente y fue ordenado al ministerio en 1854. Llegó a ser el primer misionero, en California, claro está, en el año de 1868. En 1878 fue enviado a Europa. Fue presidente de la Asociación de Illinois. Por 6 años fue superintendente de los distritos de la Asociación General formados por asociaciones. Fue el primer historiador de la denominación al escribir el libro The Rise and Progress of Seventh-day Adventists, el cual fue seguido por The Great Second Advent Movement. Fue, además, autor de libros más pequeños. Loughborough fue el primer hombre en recibir la ordenación en lo que más tarde se conocería como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto sucedió cuando tenía 22 años de edad. Al igual que la mayoría de los primeros dirigentes adventistas, John Loughborough tomó interés genuino en la obra de publicaciones. Un día él y Jaime White estaban discutiendo sobre maneras para hacer avanzar la obra del Evangelio. Se sugirió que si ofrecían libros a la gente, en público, en conexión con los servicios de predicación, ésta estaría dispuesta a comprarlos y pagar por ellos una suma pequeña, preparando así el camino para producir más publicaciones. El joven y alerta predicador dijo: «Voy a probar». Así, en una de las reuniones se exhibieron folletos desde el púlpito ofreciéndolos en venta. Al finalizar el sermón, muchas personas se adelantaron y los compraron. En esa época se podía comprar una serie completa de toda la literatura adventista publicada, incluyendo folletos y un libro de tapas blancas, por 35 centavos. Hoy costaría centenares de dólares comprar una copia de toda la literatura adventista del séptimo día publicada en muchos idiomas. Loughborough fue realmente un gran pionero, que prestó sus muchos talentos al desarrollo de la obra donde quiera que hubiera una necesidad. En 1908, a la edad de 76 años, comenzó un viaje alrededor del mundo, visitando los principales centros de la obra adventista del séptimo día. Viajó 30.000 millas por agua y 6.000 por tierra. Con esto terminó su servicio activo, exceptuado algún viaje ocasional a un congreso o a una sesión de la Asociación General, o de tomar su pluma para escribir reminiscencias de días idos. Vivió con su hija, la señora J. Ireland, en Lodi, California. Cuando ella y su esposo fueron llamados a Washington, D.C., la salud del pastor Loughborough estaba decayendo y pasó sus últimos años en el sanatorio St. Helena, donde dejó de existir apaciblemente el 7 de abril de 1924 a la edad de 92 años. Su funeral se realizó en la iglesia de St. Helena, que era una de las primeras que él levantó en California hacía más de 50 años atrás. Vea, Pioneer Stories Retold, páginas 115 a 142, Footprints of the Pioneers, páginas 147 a 156. Una historia acerca de Juan N. Loughborough. Stephen N. Haskell. Padre de la obra misionera.
Nació el 22 de abril de 1833, murió el 9 de febrero de 1922. Esteban N. Haskell fue un converso de José Bates y de un predicador adventista de nombre Guillermo Sasby. Su oficio era fabricante y vendedor de jabón. Con el tiempo cambió su línea de trabajo por el de hacer giras como predicador misionero. Cuando comenzó a predicar alrededor de 1853 no tenía ningún apoyo financiero, excepto lo que podía ganar en su negocio. Había muy pocos predicadores entre los adventistas guardadores del sábado, así que Haskell con sus ideas originales empezó a entrenar a miembros laicos para testificar. En 1869 comenzó con tratados y obra misionera. Fue el primero en organizar la Sociedad de Tratados. En 1882 fundó una academia en South Lancaster, la que llegaría a ser el Colegio de la Unión del Atlántico. Esta fue la tercera escuela adventista del séptimo día, solo precedida por el Colegio de Battle Creek y el de Hallsburg. Haskell era un buen organizador y administrador. Por años sirvió como presidente de asociación, en efecto, en un mismo tiempo sirvió como presidente de las asociaciones de Nueva Inglaterra y California simultáneamente. En 1885 Esteban Haskell llegó a ser un misionero en el extranjero abriendo la obra en Australia y Nueva Zelanda. Su influencia fue especialmente poderosa en la obra de publicaciones en Australia. Como pastor de la Asociación General, hizo el primer viaje alrededor del mundo emprendido por un oficial adventista. Eso fue en 1888 y 1889. Fue un cuidadoso estudiante de la Biblia y un maestro excelente. A él le corresponde el crédito por la idea de los estudios bíblicos, tan populares entre los laicos y ministros adventistas del séptimo día. Murió en 1922, su cabeza coronada con la gloria de muchos años y su vida adornada con muchas benevolencias. Hiram Edson, defensor de la verdad del santuario. Nació en diciembre de 1802, murió en enero de 1882. Hiram Edson fue el instrumento que Dios usó para revelar el significado de la purificación del santuario a los primeros adventistas guardadores del sábado. Con Bates y White, fue uno de los estudiantes de pensamiento profundo que desarrolló la fe adventista del séptimo día, un sacrificado siervo de Dios, un ardiente evangelista, y fiel en su devoción a Cristo durante toda su larga vida. Antes había sido metodista. En la década de 1840 vivió en una granja cerca de Port Gibson, New York, un pueblecito en el Canal Erie, casi a mitad de camino entre Albany y Buffalo. Un pequeño grupo de creyentes adventistas, mayormente agricultores, vivían en esa zona, y veían a Edson como su líder. Su granja estaba como a una milla al sur del pueblo. En ese lugar los adventistas se reunieron el 22 de octubre de 1844 para esperar la venida del rey. Pero Cristo no vino como ellos esperaban. Al día siguiente, en contestación a sus oraciones por luz, Dios mostró a Edson, como en una visión, una escena maravillosa: Cristo, nuestro sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar una obra especial de juicio previo a su regreso. Edson compartió esa luz con sus amigos Owen Crozier y el Dr. F. B. Hahn de la vecina Canandaigua. Ellos decidieron estudiar el santuario y su purificación desde el punto de vista bíblico. Los resultados de su investigación aparecieron en el pequeño periódico adventista que ellos publicaban en Canandaigua, El Amanecer. Más tarde también en La Estrella del Día, Cincinnati. Desde ese momento llegó luz a los chasqueados adventistas y el porqué de su dolor y chasco comenzó a alborear sobre ellos. Fue Edson quien adelantó fondos para comprar la primera imprenta adventista del séptimo día. En 1848, en el hogar de Edson en Port Gibson, el tercer congreso sobre el sábado fue celebrado. Edson vendió su granja, se puso a predicar y llegó a ser evangelista de éxito. En años posteriores trabajó cerca de Roosevelt, New York. Por años fue el líder de nuestra obra en ese lugar. Está sepultado en el cementerio de Roosevelt. Vea Footprints of the Pioneers C.C., páginas 73 a 82, Captains of the Host, páginas 91 a 105, Pioneer Stories Retold, páginas 25 a 31. Gracias por acompañarnos en este bloque de este capítulo. Te invito a buscar el siguiente bloque. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno,
y deseo que la pases bien. Bendiciones.